muchísimas gracias al Centro Cultural de los Ejércitos por prestarnos este enclave maravilloso, único en Madrid. Y buenas tardes también a todos los asistentes. Y también, por supuesto, a Isabel Baquedano y a José Arnaiz, que es coronel en la reserva. Retirado. Bien. O sea que no hace falta que nos ponemos firmes. Bien, yo sí que voy a poner firme al personal porque tenemos un programa muy compacto. Tenemos que intentar ser disciplinados y aquí la comandante en plaza esta tarde voy a ser yo. Me llamo Eulalia, soy socia de Gefrema y bueno, pues mis compañeros me han embaucado en esta aventura. Entonces, la primera de las ponentes de esta tarde es la tipología de elementos defensivos, normativas y reglamentos que va a impartir José Arnaiz Seco y que a quien va a presentar María Isabel Baquedano Beltrán. Antes de continuar con la ponencia propiamente dicha, sí quiero recordar que bueno, hoy es la segunda jornada de estos 4 días intensos que anualmente organiza Gefrema. Ayer tuvimos ya 4 conferencias, de 5 a 9 de la noche, y mañana sábado por la mañana vamos a tener una ruta guiada por la Casa de Campo. Será Antonio Morcillo, el presidente de Gefrema, quien la guíe. Y el domingo va a ser un socio de Gefrema, Carlos Iriarte, el que va a guiar la ruta Milicias Vascas, las Milicias Vascas en Madrid, que es una primicia realmente y además es el tema central de nuestra última revista de Gefrema que está a la venta a la entrada del salón. Entonces, ya sin más dilación, vamos a entrar en materia. Isabel Baquedano Beltrán es jefa del área de protección de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. Ella es arqueóloga y nuestra relación, la relación de Gefrema con Isabel es que Gefrema está colaborando con el proyecto de catalogación de vestigios arqueológicos de la Guerra Civil Española que se conservan en la Comunidad de Madrid. Es un proyecto maravilloso, muy ambicioso y en el que Gefrema está participando con mucha ilusión. Así que ya no les robo más tiempo porque voy a ser muy estricta y doy la palabra a Isabel Baquedano. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero es agradecer a Gefrema que haya pensado que podía presentar al coronel Arnaiz, sobre todo porque nos une desde hace poco tiempo, igual que como es la asociación, un conocimiento pequeño pero muy intenso. Tanto la asociación como el coronel forman parte de la comisión que hemos hecho para el plan de certificaciones de la Comunidad de Madrid y somos unos colaboradores más. Estamos en la batalla y estamos muy contentos de eso. A la vista del extenso currículum que posee el coronel Arnaiz, que encontrarán incluido en el folleto de estas octavas jornadas, es evidente que es un ponente espectacular, totalmente cualificado para ilustrarnos la materia que va a tratar la conferencia. No le voy a robar mucho tiempo porque lo importante es que lo digan a él, pero me parecía que a su condición de militar voy a hacer un brevísimo apunte de su currículum. Se une la experiencia como director de cursos de fortificaciones y poliestética en el Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército de Tierra, es vocal en el Consejo de Redacción de la Revista de Historia Militar, miembro de la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Arquitectura Militar, como colaborador de la Cátedra de Historia Militar de la Universidad Complutense y, entre otras cosas, es miembro, al igual que Gefrema, de nuestra Comisión de Fortificaciones de la Comunidad de Madrid. El tema que va a tratar, por lo tanto, titulado también en el programa La tipología de elementos defensivos desde el punto de vista de las normativas y los reglamentos, pues aparte de que es muy interesante, por eso veo que está la sala llena y ya digo que es un conferenciante versado sobre el tema, pues a mí me es muy gratificante estar aquí un poquito presentándoles porque
Ese plan, ya hemos nombrado 2 o 3 veces, es mi obligación, soy la jefa del área de protección y lideramos el plan desde la Comunidad de Madrid. Lo que intentamos, a partir de la Ley de Patrimonio 3/2013, que eso es lo de menos, están metidas las fortificaciones de la Guerra Civil como una parte integrante del patrimonio de la Comunidad de Madrid. Esto es un hecho interesantísimo, es la única comunidad no se asuste que no voy a hablar casi nada de mi libro, es la única comunidad que tiene el patrimonio de la Guerra Civil legalizado de alguna manera, que aparece en la legislación, y yo, todo mi equipo, como jefa del equipo de protección del patrimonio de la comunidad, tenemos la obligación de hacerlo. Desde el 2013, antes de que se pusiese en marcha el plan, la Dirección General se dio cuenta de eso y estamos colaborando con muchos miembros de la sociedad civil, que eso me interesa muchísimo, y lo hemos querido resaltar de asociaciones que a mí me sorprendió bastante que haya tanta gente interesada en estos temas y tanta gente en Madrid. Y además me parece normal porque Madrid, y no os lo voy a contar a ustedes, posee uno de los mejores conjuntos fortificados, yo creo que de toda la península ibérica. Eso nos ha permitido, para que se hagan una idea, de los 169 municipios que hay en la Comunidad de Madrid, 105 tienen restos de la Guerra Civil y tenemos miles de kilómetros de trincheras, en fin, más de 2.000 estructuras inventariadas y catalogadas, y ahora, gracias al trabajo pormenorizado que hemos encargado a CIFEMA, porque nos gusta trabajar con vosotros, sois los sabios, y nosotros desde la administración nos aprovechamos de eso, y ahora se está haciendo el inventario, como ha dicho Eulalia, de los restos del municipio de Madrid. Con eso esperamos acabar, y eso es el punto de partida para seguir todos trabajando. Os animo a todos, y ya me voy a darle un poco para mí antes de darle paso a mi coronel, para que sigáis trabajando y nos sigáis ayudando en el plan. Muchas gracias, vamos a volver a él, que es lo interesante. Yo estoy a las órdenes. Luego, a paso ligero, empieza el cornetín y me disculpan. Borro todo lo anterior, pues todo el mundo lo ha dicho, los agradecimientos, los honras, los gracias, y con la simple palabra gracias a todos, sobre todo ustedes que están aquí. Sin ustedes esto no tendría... Empiezo con el título que tienen detrás ustedes, y cuyo objetivo final, por mi parte, es confundirles a todos ustedes. Es decir, que al final de la presentación lleven una serie de preguntas que, como dicen todos los investigadores, cuanto más se preguntan, más se investiga y más se aclaran las cosas. Luego, espero que el objetivo sea eso. ¿De qué forma lo voy a hacer? Pues con el título. Vamos a hablar de los elementos defensivos tremendos, de las normativas y reglamentos no tan tremendos. Y vamos a ver si esto funciona. Bien, vamos a empezar con elementos defensivos, que es la primera titular. Y simplemente les voy dejando una serie de nombres que van viendo. En definitiva, todo esto es un galimatías. Y como siempre, lo más complicado son las definiciones. ¿Quién me define lo que es un búnker, o un puesto de mando, o una trinchera, o una zanja, o un ramal de comunicaciones? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Es una obra correspondiente defensiva u ofensiva. Luego es dificilísimo encontrar las definiciones que puedan abarcar todos. Según vayamos estudiando y leyendo libros y todo lo demás, cada uno lo define como quiere y le llama a una obra de una forma o de otra. Todos sabemos un nido de ametrallador, o un refugio, etcétera, etcétera. Lo vamos a ir viendo. Empezamos ya con el galimatías. ¿Quién sabe definirme cada obra que podemos encontrar por ahí, o clasificarla, o decirme cuál de ellas es? Pero si nos metemos en las normativas y reglamentos, tenemos durante todo ese tiempo de todo: directivas, orientaciones, reglamentos, normativas, circulares, órdenes, manuales, cantidad de documentación, en la cual, si vamos introduciéndonos detalladamente en sus hojas, nos daremos cuenta de que cada uno cuenta de una forma determinada. En algunos sitios es conjunta e igual, y en otros completamente diferente. Bien, todo el mundo sabe, contextuado en ese tiempo, que estamos después de la Primera Guerra Mundial, hay una experiencia enorme en fortificación, y todas nuestras academias militares pues cogen toda la ideología de construcción y de material que hay en Francia y en Alemania, sobre todo. Y entonces lo traducen, la mayoría, y lo van poniendo en normativas, en circulares o en cualquier documento, por llamarlo genéricamente. Ahí tienen una serie de ejemplos de
documentos correspondientes que podemos decir, como la guerra era civil, pues el ejército era el mismo antes del 36 y todos los oficiales y suboficiales procedían de las mismas academias. Luego, en el momento de la guerra civil, todos los bandos, ambos bandos, tenían los mismos conocimientos y la misma educación de la academia con respecto a teoría militar, táctica, estrategia, fortificación, cualquier elemento o ciencia militar. Luego ya nos metemos en el 36 con ambos bandos, con la misma idea, documentación, pero ¿qué es lo que ocurre? Tampoco hay muchas cosas en ese tiempo y empieza la gente a publicar muchos más documentos. Ya estamos en el 38 en plena contienda y se siguen publicando documentos componentes en ambos bandos. Por ejemplo, una cosa muy curiosa que hay, ahí lo tienen, hace falta que les diga, las reglas militares para las milicias antifascistas publicadas en Cataluña, ni más ni menos era un coleccionable, como hay ahora, empiezan en septiembre siempre los coleccionables de los periódicos en panfletos, pues allí se iban publicando coleccionables, que el coleccionable se llamaba como cómo luchar para vencer, iban cada uno pues cómo hacer trincheras, cómo hacer obras de fortificación en general o cómo no sé, escaquearse correspondientemente en el terreno, etc. Me van a perdonar, pero voy a hablar en términos muy vulgares, perdónenme por eso, pero creo que es más, y además como tengo que ir rápido, pues no lo sé bien. Todas esas publicaciones son las que tenemos ahora y en las cuales nos vamos a meter, pero las podemos resumir en tres publicaciones que reúnen todas las demás. Es la fortificación, que es el reglamento de organización, dos tomos, uno es el texto y el otro son las figuras. Luego tenemos otra fortificación de campaña en defensiva, son tres tomos hechos por Bartolomé, y una de fortificación permanente. Me van a permitir que me pare en esta misma porque está escrita por un capitán que se apellida Sánchez Tembleque, que es mi tío abuelo. Bien, capitán profesor de la Academia de Guadalajara, de Ingenieros. Pero bueno, si entramos a ver en estos documentos, en estos reglamentos que hay, o en estos fascículos que tenemos, pues nos vamos a ver qué es lo que dicen. Y vamos a coger solo un par de ejemplos. Si cogemos, por ejemplo, el de fortificación de campaña de Dueso, del Teniente Coronel de Ingenieros Dueso, pues vemos en ese que no habla de todos los elementos de fortificación, que habla en general, abrigos, y los clasifica, abrigos individuales y colectivos, activos y pasivos, superficiales o subterráneos, y ahí empieza a meter todo el maremágnum correspondiente, un encaje de bolillos, ahí así. Entonces uno puede que no se aclare, ¿no? Pero si cogemos otro ejemplo, cogiendo otros documentos y hablando de la organización del terreno, elemento importante para poder estudiar los despliegues y las obras correspondientes, vemos que el terreno lo organizan en defensiva normalmente en lo que llamamos sectores, subsectores, centros de resistencia, puntos de apoyo, elementos de resistencia, que están cubiertos, una zona de terreno en el cual organizan en defensiva, pues el sector, la división, el regimiento, no voy a entrar, pero si nos vamos al de fortificación de campaña, que habíamos hablado antes de Dueso, ahí nos habla de que el sector lleva la división, idéntico, el subsector la brigada, igual, el centro de resistencia, perdón, el subsector hay una diferencia, empiezan a ampliar regimientos en la actualidad, y desde el 40 el regimiento es una unidad administrativa, no es una unidad de combate, pero ya en el 30 y tantos, 28, 32, había sitios en los cuales utilizaban regimientos. Para mí, lo que he estudiado en la academia no es así, pero es un ejemplo más. Ahora los estudiosos o investigadores de decir, bueno, ¿había un regimiento aquí metido o era una brigada? Luego batallones, y añade también un elemento más, que es el islote de resistencia o subelemento de resistencia, que es el pelotón. Llega hasta definir el pelotón cómo despliega en defensiva. Esto es introducción para que vayan viendo repetiré varias veces el galimatías que podemos encontrar. La organización del terreno, más o menos, todo el mundo lo dice, dos líneas correspondientes, docenas paralelas. En este momento, aprendido de la Primera Guerra Mundial de Francia, la defensa no es lineal completamente como había, sino es en profundidad, con diferentes líneas correspondientes. Aquí nos hablan, voy a poner ejemplos, si me meto en todos los reglamentos pues va a ser difícil y no vamos a tener tiempo en absoluto. Pues tenemos dos posiciones, y dentro de la posición de resistencia
pues tenemos una serie de líneas de resistencia, líneas, etcétera, 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 lo pueden leer ustedes allí tranquilamente. Bien, en esa zona de terreno, en esa despliegue o organización del terreno, pues vamos a ver lo que llamamos sectores, que decíamos que eran de divisiones, y ahí tenemos, normalmente se desplegaban 2 divisiones, 2 elementos. Recuerden que normalmente somos terciarios, es decir, cada 3 elementos de una unidad funcionan, constituyen el elemento o la unidad superior. 3 compañías hacen un batallón, 3 batallones harían un regimiento o una brigada. Se añade normalmente una unidad de apoyo. Entonces empezamos con grupos tácticos o grupos tácticos y es un follón. Prefiero no entrar en eso. En términos generales, en defensiva se ponen 2 elementos de una unidad delante y otro en reserva detrás. Es como va. Es como se empieza más o menos a hacer. Si vamos a los puntos razones que eran, como habían visto la compañía tiene 2 secciones, o sea, son 3 secciones, 2 secciones delante y una detrás. Todo esto rápido, y a paso ligero, como digo, para que aquel señor que vaya al terreno y empiece a ver cosas, que sepa que va a tener a un lado o a otro y detrás va a tener elementos correspondientes de fortificación. ¿Qué es lo que va a encontrar? Pues lo que realmente no va a ir con el plano. Yo siempre, a todos los estudiantes o investigadores que vayan al instituto, con los archivos, sobre todo a ver los planos, les digo que del dicho al trecho, como dicen, bueno, que es completamente diferente lo que ven en el plano, normalmente, a lo que ven en el campo. Motivo, el papel aguanta todo. Cuando van al terreno no pueden hacerlo exactamente con el papel, se tienen que adaptar al terreno. Cosa típica durante los siglos en fortificación. Hay que adaptar los planos que tenemos al terreno. Pero cuidado que muchas veces, si seguimos en el plano correspondiente, seguro que no encontraremos la mitad de las cosas que hay en el plano y estarán a lo mejor en un sitio o en otro. Adaptación al terreno. Y otra, la perfectibilidad, que es, ni más ni menos, el ingeniero nunca termina una obra. Siempre está mejorando. Luego, cuando encontramos normalmente lo último que se ha hecho. Se puede encontrar cosas anteriores o obras no terminadas o obras destruidas. Luego otro elemento más de confusión en poder clasificarlas, etcétera, etcétera. Tenemos ahí una serie de croquis que se han levantado ya en el terreno, pero los tenemos en el plano. Hay archivos en los cuales cómo se despliegan correspondientemente, compañías en el terreno, dicen dónde están, ahí tienen el archivo de dónde se han sacado, el archivo de Ávila, central de Ávila, donde está todo lo de la guerra civil, además hay información, por supuesto, y vamos a entrar en algunos elementos de fortificación. El pozo tirador es lo primero que hace un individuo, que es enterrarse en el terreno, esconderse debajo de algo, meterse, y como decimos, como va perfeccionándose la obra, pues va excavando un poquito más para ir escondiéndose más en el terreno, ¿no? Llega, y si nos quedamos más tiempo, pues empezamos a ponernos una cubierta, empezamos a mejorar el pozo de tirador correspondiente. ¿Ejemplos que encontramos? Pues difícil. Los sacos terrenos están puestos después, por supuesto ya eso no existe, ni lo van a encontrar en ningún lado, ¿no? Pero son pozos de tirador. Y las cubiertas, por supuesto, han desaparecido. La madera, todos los arqueólogos saben, es una de las cosas primeras que desaparecen, ¿no? Bien, esos son pozos de tirador, pero si nos vamos a trincheras y vamos a los reglamentos, encontramos 200.000 tipos de trincheras, formas, escalonadas, en sierra, etcétera, etcétera. Depende también, como las vamos a ver, adaptadas al terreno. Si estamos en montaña, media ladera, en un terreno pedregoso, en un terreno de cualquier cosa, y vamos viendo cómo nos vamos adaptando. Las fotografías aéreas, los elementos correspondientes ahora, como los drones y demás, nos dan una maravilla en la actualidad para poder ir comprobando desde el aire si existen o no hay trincheras. La remolición de tierra o el relleno, porque lo utilizan mucho los pueblos, como los fosos de los castillos, para echar los escombros y las basuras correspondientes. Entonces es difícil, pero con un georradar, con todas las tecnologías que tenemos ahora, pues se puede ir descubriendo poco a poco. Fotografías aéreas, como decía, que podemos ir viendo una vez excavadas por dónde va. Bien, vamos a ver fortín. ¿Qué es un fortín? Ni idea. Dicen un elemento de fortificación pequeño, con hormigón, depende cada uno el documento que coja, pues no sabemos. Es un refugio. Para mí es una obra defensiva o ofensiva. Da igual, es una obra
militar correspondiente. Ahí tienen un ejemplo en un documento que podemos encontrar algo. Esto es para una escuadra que ya habíamos dicho que en algunos reglamentos llegan a escuadra y en otros llegan a pelotón. Es una escuadra que realmente serían 3 pelotones. Podrían ser en la actualidad pues 30 personas o algo por el estilo. Ahí ven sus troneras y una serie de fotografías. Nos vamos a la más típico que se encuentra por todos lados y sobre todo si son de hormigón, que aguantan más el tiempo, y son pues nidos de ametralladoras. Le llaman nido de ametrallador, otros le llaman refugio, otros le llaman puestos de tirador de armas automáticas, otros le llaman de 1000 formas. Pero bueno, es lo más típico del nido de ametralladora. Tienen un ejemplo de un documento correspondiente, de los que nos estamos viendo, y ejemplos que hay por ahí. Nidos de ametralladora, esa barbeta, la palabra barbeta se lo saben todos ustedes, que es a cielo abierto, no tiene cubierta encima, pues se tiene para una, para dos. Veremos incluso algún nido de ametralladoras que está la tronera mirando por un lado y mirando para otro, cubriendo sectores, e incluso troneras que hay mirando para un lado y mirando para otro, y dice, ¿y el enemigo por dónde viene? En este caso, unos son para los flancos correspondientes, o incluso otro de los elementos que hay que tener en cuenta al investigar aquí en Madrid, sobre todo, al estar enfrente, íbamos y veníamos, como las trincheras de la Primera Guerra Mundial, ha habido elementos de fortificación que han sido utilizados por ambos bandos. Dependía en un momento determinado y lo han adaptado a donde estaba el enemigo de un sitio o de otro. Vamos a seguir viendo lo que el reglamento nos dice y lo que podemos encontrar por el campo. Vamos viendo. Y, por ejemplo, tenemos un documento de, no sé si se ve bien porque la documentación es antigua y es en papel vegetal, es difícil, pero bueno, está más o menos en perfil, ahí lo tienen ustedes. Eso es un nido de ametralladoras y la suerte y la casualidad que nos encontramos en el campo, una idéntica a lo que dice el reglamento. En definitiva, vamos a encontrar cosas que son o que no son idénticas, porque si este nido de ametralladora lo encontramos aquí, podemos uno muy parecido, pero aquí cerca tenemos esos, dicen que son observatorios, dicen que son puestos de observación y otros dicen que son nidos de ametralladora. Están en cuesta, dicen qué altos son, cómo se sube. Si ven ustedes aquí en la parte de allí, es que la cuesta, donde están ahí en el jardín correspondiente, en el Paseo de los Soles al lado, en esa cuesta pues el terreno ha ido cediendo y va saliendo lo que es el basamento, la base correspondiente. No voy a entrar en materia de cuáles son las materias, valga la redundancia, de que están construidos y demás. Como he dicho, que se van perfeccionando de acuerdo con el tiempo, tenemos más tiempo, tenemos o no tenemos material, pero normalmente a lo largo de los siglos todo el mundo, por economía de medios y por rapidez, ha utilizado el material que encuentra a mano. Lo podemos encontrar. Pero, ¿qué nos dice el reglamento, por ejemplo, los nidos de ametralladoras? Las arpilleras, otros les llaman troneras, otros les llaman saeteras, y dicen, bueno, eso se llamaba antes cuando no había pirotecnia, había solamente neurobalística. Se llamaba saetera porque era para las saetas, para arcos, etcétera, etcétera. En el momento que empezó, pues se llamaban troneras, pero hay gente que dice que todos son aspilleras. Si es con arma de fuego, pues son troneras. Pero bueno, yo pongo aspilleras. Aspilleras nos vamos a encontrar con la boca de la aspillera de diferentes formas. Unos que son estrechos por fuera y anchos por dentro, pues eso nos viene y nos da mayor maniobrabilidad para abatir un sector de tiro correspondiente. Pero encontraremos, perdón, al revés, un sector de tiro más corto, encontramos abiertas por fuera. Ese sí que nos da mayor ángulo de tiro. Pero ¿qué ocurre? Que le hacemos un objetivo fabuloso, un blanco maravilloso para el enemigo. Es decir, cualquier cosa que entre en ese blanco puede, normalmente es material granítico o lo que sea, puede saltar, y lo mismo que antiguamente los barcos, los más heridos eran las maderas que saltaban y no la bombarda correspondiente que pegaba. Aquí igual hay muchos heridos por astillas astillas es madera, astillas de piedra, digamos. Entonces, para evitar, pues construimos la escalonada, y eso evita que los tiros correspondientes puedan afectar al tirador dentro. Esas sí las podemos encontrar. Eso es una aspillera escalonada. Estamos... ¿No tiene tanta prisa? Bien. Otro nombre, blocados. En algunos reglamentos viene. Son blocados
pues son muchos bloqueos, ¿cómo lo diríamos? Es que es dificilísimo, y me paro precisamente para que vean que hasta yo mismo, que llevo años, no sé decirlo. Son refugios, varios refugios, pero dentro de los refugios hay también nidos de ametralladoras, hay también pozos de tirador cubiertos, hay de todo, y de esos pueden encontrar por varios sitios. Hay una preciosidad por aquí cerca era de Navarra, sí, no quiero entender, pero bien, estamos y recordamos la organización del terreno. Un detalle, un subsector, habíamos dicho, que era de una brigada desplegada en el terreno. Tiene 4 centros de resistencia, que son de batallones. Cada centro de resistencia tiene en las normativas 8 nidos de ametralladoras, es decir, en un despliegue de brigada, en un subsector, podríamos encontrar del orden de 32 nidos de ametralladoras, acorde con el reglamento, con la doctrina y con todo lo demás. A ver si ustedes encuentran 32 o encuentran más incluso, o si encuentran más puede que no sean nidos de ametralladora o puede que sean de otra cosa. No lo sé. Simplemente dejo una serie de dificultades. ¿Qué es lo que pueden encontrar? Encuentran un montón de, si me vas diciendo el tiempo, mejor, porque pueden encontrar un montón. Todo esto se lo conocen ustedes. Hay muchos libros de fuera. Ah, perfecto. Voy más lento. Gracias. Bien, pueden encontrar cantidad de documentación y cada uno de estos libros, pues incluso del mismo autor, denomina a una serie de elementos de codificación de una forma o de otra. Pero bueno, infinidad de ellos. No vamos a meternos con Jefrema, que tiene su documentación, y es uno de los pocos realmente, o el colectivo Guadarrama, por poner ejemplos de documentación actual que pueden cotejarlo con la documentación que os he dicho anteriormente para saber si realmente están o no están en lo cierto. Están y no están en lo cierto, porque nadie puede decir que esto es blanco o esto es negro. De acuerdo con las referencias, el reglamento o el documento que cojamos, podemos denominarlo de una forma o de otra. Lo que sí es interesante es que hay, en el 90% de la documentación, unas definiciones al final, un glosario al final, en el cual me parece que en el Ministerio de Cultura y en la comunidad llevamos así como unos cuantos años para intentar definir qué es una cosa y qué es otra, con cantidad de expertos, historiadores, arqueólogos, de todo, militares, etcétera, etcétera, y todavía no hemos llegado a un acuerdo, porque incluso si cogemos a Zapatero, famosísimo por lo que ha escrito y todos los rollos y las definiciones, y cogemos a otros anteriores, pues les voy a dar un ejemplo, aunque no tenga nada que ver con la guerra civil. La catapulta que conocemos todo el mundo, esa que lanza y que vemos en las películas del Señor de los Anillos y cosas de esas, y no sé qué de los reyes, ¿no? ¿Cómo es la otra? Ahí te digo. Pues esas series que hay tan famosas, una catapulta no se inventó para lanzar piedras. La catapulta realmente era de flechas, era de saetas. Y en un libro del 18 aproximadamente, del 16, me confundo, total, 2 siglos arriba abajo no son nada, el que escribió la catapulta dijo que lanzaba piedras y se cambió el nombre correspondiente. ¿Quién no nos dice que dentro de 100 años un nido de trincheras pueda ser un pozo de tirador o algo por el estilo, ¿no? Pues por eso digo, que cuando alguien escriba o diga algo, plantee y digo, esto de acuerdo con esta, la referencia, de acuerdo con este archivo, con lo que sea, es un nido de ametralladoras, es un bloqueo o es lo que sea. Bien, como hemos ya machacado, bueno, pues esto ya saben, como van a ir a visitar y tienen allí los libros, etcétera, etcétera, tienen todos los libros, todo eso está en los libros que son recorridos correspondientes que puede haber en un sitio y en otro. Que hay una de las cosas que también es problemática. Desde el punto de vista militar, nosotros estudiamos los sectores, las zonas correspondientes, acorde con el despliegue de las unidades. El despliegue de las unidades no va acorde con los límites municipales o de diputaciones y de ayuntamientos. Y claro, normalmente los pueblos que le interesa lo suyo, pues estudian y hacen sus rutas correspondientes y hacen sus fichas correspondientes de lo que tiene en su municipio. Claro, tienen que relacionarlo con lo que tienen al lado, tienen que coger el despliegue, que eso se sabe, y hay documentación, el despliegue de los sectores y subsectores de las brigadas o de los puntos
de resistencia o puntos de apoyo que están escritos y que con ese plano vayan al terreno, se metan en el ayuntamiento donde se metan, no en los terrenos privados, porque más de uno ha salido o hemos salido corriendo de esos sitios privados, ¿no? Pero que hay que estudiarlo, y lo digo entre comillas, acorde con el despliegue, no acorde con los límites municipales, porque rompemos un poco la distribución defensiva del terreno. Y ahora vamos a otro chip, cambiamos de chip y decimos, bueno, hay una cosa que se ha puesto de moda y que he tenido personalmente algún que otro conflicto, pero no es lugar para contarlo, que es la arqueología de urgencia. Y la arqueología de urgencia normalmente es entre la lucha entre el arquitecto y el arqueólogo. Que me perdone mi hermano que es arquitecto y está aquí presente. Por eso, como está presente lo puedo decir. Y es el tema de que cuando hay una obra y empiezan a excavar, de repente encuentran debajo en María y de todo, que es, sino que vayan allí al Paseo Rosales ahora a la hora, que hay las murallas ahora de los árabes y todo lo demás ahí abajo, y ya para la obra. Bueno, el problema es que una de las cosas que se ha puesto de moda ahora en la lucha de urbanismo son los refugios antiaéreos. El refugio antiaéreo, como es lógico, es para la gente civil. Hemos hablado un poco o bastante ya de campaña, de lo que está la gente luchando, de la zona de fortificación, pero nadie trata mucho sobre... Hay gente que está, hay frikis por todos los lados también, ¿no?, que está hablando de los refugios antiaéreos. Bueno, aquí simplemente, como introducción, todo esto se lo conocen ustedes, que por cierto, una maravilla, los republicanos tenían unos artistas haciendo propaganda en los carteles, han hecho ya alguna exposición de otra, eran maravillosos haciendo, grandes artistas en ese aspecto. Bien, pues hubo una propuesta aquí en Madrid, una propuesta con el gobierno en el cual decían hay que proteger a la gente civil. Entonces hicieron un cálculo que había que proteger aproximadamente a 500.000 personas, es decir, a todos aquellos que no estaban en el frente. Bueno, en el frente iban y venían, porque como saben ustedes al principio, pues iban hasta que se militarizó, a pesar de lo que decían, ya nos lo han contado aquí ayer, pues iban y venían, o sea, pegaban tiros y se venían, tomaban café y volvían. Eso está escrito por todos los demás y se sabía, hay documentación al principio, después ya no, por supuesto, ¿no? Pero bueno, para la gente que no iba al frente, ahí hago ninguna separación de mujeres, niños, ancianos, porque había mujeres, niños y ancianos que estaban en el frente. O sea, los que no iban al frente, pues hicieron, pues, más o menos, por la población que tenemos, 500.000 personas. El proyecto y el dinero que tenían realmente no daba para tonto. Entonces dijeron, bueno, el objetivo de este proyecto es, vamos a ver si podemos a 350.000 personas hacerlos. ¿Y cómo nos vamos a proteger? Pues vamos a hacer el proyecto con un 90% de esos elementos de protección, utilizando los sótanos, adaptándolos, porque murieron cantidad de gente en los sótanos porque caía la bomba y los escombros y el sótano no era refugio, el sótano era un sótano y que quedaban dentro de esto. Y el otro, un 10% vamos a hacer refugios correspondientes y los distribuyeron. Hay documentación en cantidad, pero si vamos otra vez a nuestros documentos, tenemos un capítulo que dice de abrigos para la defensa pasiva de las ciudades. Y ahí nos da una serie de ejemplos de cómo se pueden construir, etcétera, etcétera. A la hora de la verdad, como es lógico, se utilizaba lo que se podía y no hay más. ¿Cómo estudiaron todo esto? Pues viendo los efectos que traían aquí. Ya, las bombas que había en ese momento, viendo los efectos, dijeron los ingenieros, pues hay que hacer un hormigón, tiene que tener un mínimo de superficie, etcétera, etcétera, etcétera. Es un ejemplo de una bomba. Y entonces empezaron a publicar en los boletines oficiales otro elemento en el cual viene. Aquí se encuentran detalles constructivos de obras de fortificación, en los boletines oficiales también. Ahí, en el 37, el gobierno civil ya publicó unas normas de instrucción para utilización de refugios. Obligaron que todas las escuelas y todos los edificios dedicados a enseñanza, todos tuvieran un refugio. No separaban las clases. Al principio, entonces, cuando sonaba la alarma aérea, todos los colegios, incluso los órganos oficiales correspondientes. Vamos viendo más documentación de defensa alarma aérea. Lo he hecho a propósito. Está estudiado. Bien, pues vamos viendo
los organismos correspondientes que había, no voy a entrar porque esto tiene también para horas y horas, la DECA, la CPDPA, etcétera, etcétera, ahí lo tienen. En definitiva, lo que se hizo fue unos apuntes sobre la construcción de refugios contra bombardeos aéreos. Ese documento era el documento oficial para poner refugios antiaéreos en la ciudad, al menos en Madrid. Y publicaron, ahí tenemos panfletillos, o como se llamen estos, que publicaban con documentación, está todos los archivos de cómo se construye, de lo que tienen que hacer, etcétera, etcétera. Tienen una serie de documentación, hay por escrito también documentación de lo que está hablando, y por supuesto sabemos que el primer refugio antiaéreo no fue ni más ni menos que el metro. Conflicto. Hubo una obra que se paró en Raimundo Fernández Villaverde porque debajo una asociación dijo que había un refugio antiaéreo. Cuando preguntaron al instituto, pues me tocó la China, y mi informe al Ministerio de Defensa fue ni blanco ni negro, ni sí ni no. Ahí tienen ustedes el archivo, y estos son los legajos en los cuales sus arquitectos y arqueólogos de ambos bandos pueden estudiar y llegar a una conclusión. Lo único que di fue esa información. Pues se paró la obra, volvieron a ganar, se volvió a parar la obra, y al final llegaron a un entente en que la obra se hace, pero tienen que proteger el refugio antiaéreo, lo tienen que proteger. ¿Qué ha ocurrido? Pues que el proyecto ha tenido que cambiarlo. Es una zona que cada piso aproximadamente vale 1,5 millones de euros, aquellos tipos, pero bueno, ahí está, lo pueden ver, sale en el país, salen cantidad de sitios, ha salido todo eso. Hay más, ¿no? Cada 2 por 3 nos preguntan, ¿esto es un refugio antiaéreo? Esto no es. Precisamente ese es uno de los conflictos que hay en la actualidad más con auge en muchos sitios, los refugios antiaéreos, peligrosísimo. La conclusión que llegué es, ahí tienen ustedes, y entonces me discutieron varios sobre ese tema. Era el parque de artillería donde estaban construyendo todo eso, pero bueno, para darles más detalles. Me preguntaron y yo dije, yo personalmente lo único que puedo decir, que todo refugio antiaéreo es aquel que se ha construido como refugio antiaéreo. Digo, porque si no, si se ha utilizado el sótano, se ha mejorado y es un refugio antiaéreo, protegemos todos los sótanos. Si no podemos hacer obras, porque son protección patrimonial o son cualquier clasificación, digo, pues no hagan ustedes lo que me han hecho a mí, cerrarme la Gran Vía para hacer obras, porque era un refugio antiaéreo en la guerra civil. ¿Se construyó el metro como refugio antiaéreo? No. Se adaptó y se utilizó como refugio antiaéreo. Digo, señores, la única conclusión que puedo llegar yo es que si se ha construido como refugio antiaéreo, es un refugio antiaéreo, sea de la fecha que sea. Si se ha utilizado una estructura y se ha adaptado al refugio antiaéreo y después ha tenido otra utilización, puede que no sea refugio antiaéreo. Y aún así, yo tengo la duda y les dejo más dudas. Ese es Madrid. Pero refugios antiaéreos, antes de, como no llegó y no había dinero ni material, pues utilizaron hasta los cementerios. Esto es un refugio antiaéreo. Y el cementerio se lo han liquidado completamente. Los sótanos exactamente igual. Se adaptaron y se liquidaron. Fíjate, miren ustedes cómo el cementerio San Martín ya no existe. Era un refugio antiaéreo. Pero claro, eso era en las ciudades. En los pueblos, ¿qué hacían? Pues se iban y hacían lo que existiese. Ahí sí se puede proteger más, porque ahí no están haciendo edificaciones ni nada. Pero es que hay planos, hay documentación de cantidad de refugios antiaéreos. Aquí he sacado solo unos cuantos de Madrid, la calle Caramuel, la estación de Delicias, o de Atocha, ¿no? Aquí está, la estación de Atocha. Estos son refugios con planos construidos. Hay algunos planos que no se llegaron y están a mitad de construcción, pero si los buscan, los tienen. En el barrio de Prosperidad, en la calle Tello Meneses, hay refugios antiaéreos. Y calle de Lasso, calle de Francisco Santos, planos de refugio antiaéreo, muchos de ellos construidos, otros a mitad y otros nada. Plantas, cantidad de plantas de refugio antiaéreos, que los hay en el barrio Lucero, y uno que saqué por ahí, que no muy bonito, que está construido, que lo han arreglado, es en Torrebaja, en Valencia, en un pueblo. Pero bien, todo esto, lo que he contado, que estoy en tiempo, gracias a Dios, todo esto lo que he contado lo pueden encontrar en cantidad de sitios, pueden estudiar. Ahora ya que les he puesto dudas en cantidad y quieren
y desean entrar dentro de todos los elementos, saber qué elementos hay, saber qué definiciones tienen, saber qué tipo de elementos hay, cómo están desplegados, en qué documentos puedo basarme para definirlos o para clasificarlos y a qué lugares puedo ir para buscar, tienen ahí un archivo maravilloso del ejército, que es el de Ávila. Ahí tienen la página web y simplemente 10 puntos de tipos de archivos que hay. Hay más cosas. Eso es lo que puede. No lo leo y con todo esto y a tiempo, como más a las ordenanzas, gracias por su atención. Muchas gracias a José Arnaiz por haber hecho esta profunda inmersión en los elementos defensivos. Y digo profunda inmersión porque él es arqueólogo, ¿no? Arqueólogo subterráneo y además subacuático. Y además es instructor de la Federación Española de Actividades Subacuáticas. Claro, entonces sí que es algo que nos ha mencionado, pero que me parece muy necesario. Entonces tenemos un turno de preguntas. Las preguntas son sobre la ponencia de la que estamos hablando. Nunca son microconferencias. Son preguntas que tienen que ver con el tema que estamos tratando y, insisto, nosotros hacer disquisiciones largas que impidan que el resto del público pueda también tener la oportunidad de aprovechar la presencia del ponente. Entonces, si alguien quiere preguntar algo. Como ha dicho él al principio que era una gran duda. Sí, Alberto. Yo le quería preguntar hay algunos tipos como nidos de ametralladora, pero con bóveda catenaria, y se notan los remaches del molde de la chapa que hizo la catenaria. No sé si me explico. El encofrado primero fue una chapa, se cubrió de hormigón y se notan los remaches semiesféricos en la plancha de hormigón. Mi duda es, esa plancha metálica que sirvió de molde para el encofrado, si se quedaba en la fortificación o se retiraba, porque yo he detectado que cuando hacen la catenaria, ni la parte delantera ni la trasera está hormigonada al mismo tiempo. Y con algún compañero siempre hemos tenido controversias. Él me hablaba de que estas chapas se quedaban, yo creo que no se quedaban, y me habla de las fortificaciones de la Segunda Guerra Mundial que sí que blindaban los fortines y tal con chapa por dentro para evitar, cuando cayó una bomba, el contragolpe, el astillado del hormigón interno. No sé qué puede usted informarnos sobre esta cosa. Si no hay más preguntas, contesto directamente. Si no contesto a todas las preguntas, ¿Hay más preguntas? Yo le quería preguntar. José Antonio, Sí. contesto directamente ya. Si no, y así sabemos si hay más o no. Vamos a ver. En ese tiempo empezaron a construir con Montalembert y compañía y demás cúpulas giratorias o cúpulas que subían y bajaban. De acero, vamos a hacerlo, de hierro, existían. Entonces, como nos venía la documentación de fuera, de Alemania, de Francia y todo lo demás, pues aquí pues se intentó imitar, por supuesto. Cuando se va a buscar por ahí, se van a buscar, muchas veces se pueden encontrar trozos de hierro, porque en algunas se queda, en todas se quedaba, en todas aquellas que utilizaban el hierro se quedaba y encima fragaban el hormigón correspondiente
encima de la cúpula porque les servía de protección. Y tenían estudios, de acuerdo con el calibre de la artillería, tenían estudios de si ponían una chapa más gorda, más pequeña, lo que sea, tenían que echar menos cemento, el hormigón y todo el rollo, dependía de dónde estaban, costaba primero conseguirlo y después llevarlo a sitios determinados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el hierro? Pues que era, en la década del 40 era muy caro, y era un botín. De ahí que verán ustedes que cantidad se han quitado y desaparece el hierro en todos los elementos de fortificación. El hierro es lo primero que aparece. En algunos no, y en algunos se ve que se ha caído el hormigón, se ha caído la capa correspondiente y vemos hierro, vemos alambradas, vemos rejas de casas, vemos cantidad de cosas. Se utilizaba el hierro precisamente para protección y para sujeción. El hierro, el hormigón armado, pues difícil, y ya en el 38, finales 39, y en algunos sitios se puede utilizar. Por arriba, por el monte, por algunos sitios era difícil. Luego el hierro se quedaba. Que no lo encontremos ahora, porque lo han rapillado. Se vende el hierro en chatarra, mucho mejor. De hecho, se vende, teníamos problemas en el campo San Gregorio en Zaragoza, cuando entraban allí a coger munición que no había hecho explosiones, se lo llevaban a los chatarreros, con todo el peligro. Si llevaban eso, puedes imaginar lo que se llevaba, ¿no? El hierro se quedaba, y era un elemento de protección, encima se ponía, no sé si lo contestaba, ¿no? Sí, sí. Y el tema de que había encofrado en un lado o en otro, el tema de que eso era, como he dicho siempre, la característica de que se perfeccionaba. Si te quedabas sin hormigón, sin cemento o sin barro, pues ponías las piedras que había en ese momento o los sacos terrenos y esperabas a que llegase más o se quedaba así. Entonces lo han encontrado pues a medio terminar o a medio hacer. Entonces no podemos decir si eso no es, puede que tenga la base, pero no tenga el paramento vertical. ¿Eso está contemplado en los reglamentos? Dejar el... No, el reglamento lo que está es lo que he dicho anteriormente, las cúpulas metálicas existían, pero aquí no se podían hacer. No había dinero, ni material, ni tecnología para poder hacer esas cúpulas. Luego las vemos en la Segunda Guerra Mundial, muchas, o en entreguerras. Si no, cojamos la línea Maginot o cualquiera de Silfredo, cualquiera de esas, y tenemos que hay cantidad de torres, o en el muro atlántico y demás, cantidad de torres de estas metálicas. Es lo que hay. Pues nada, primero felicitarle por esta extraordinaria conferencia. Segundo, vamos, yo soy de Jefrema, pero parece ser que el conocimiento no se hereda con el carnet. Y me ha llamado siempre mucho la atención que siendo el mismo ejército, que parten de la misma base del ejército, que es el mismo que luego se separa, la diferencia de construcciones. Por ejemplo, los fortines estos típicos republicanos que son cúbicos del Jarama de Titulcia que vemos por ahí, y que parece que son unos de su padre y otros de su madre, por decirlo coloquialmente, y que no tienen ninguna base común, que cada uno... ¿Cómo se explica esto? ¿Hay influencia extranjera? ¿Hay un... viva el que cada uno como puede hacerlo? ¿O tiene alguna otra explicación que...? Sí, no. Si puede tenerla, vamos. Si no. Los dos tenían influencia extranjera. Lo he dicho, proceden de las mismas academias. ¿Qué es lo que ocurre en la idea? Todo el mundo lo sabe. El bando, como le llaman, blanco y negro, vamos a ponerlo para que no haya ningún problema aquí en este sitio. El blanco es el que atacaba y el amarillo el que defendía, vamos a poner en Madrid. El blanco, su idea era ofensiva, completamente. Llegar a Madrid lo antes posible y conquistar el gobierno y todo para eso terminarse la guerra. Luego, cada uno puede estudiar lo que quiera y cantidad de historiadores hablarán de una forma o de otra. Pero su idea mental era ofensiva. Luego, construcciones defensivas en absoluto. Segundo, los amarillos que defendían, pues decían, vamos, las primeras fortificaciones que había eran nada, unas trincheras, unos parapetos y los propios edificios, incluso las universidades y todo lo demás que había por ahí, no había poco, más o menos. También hay otro ejemplo, cuando empiezan a construir, el bando blanco tiene profesionales, sigue militarizado, siguen con las normativas correspondientes. Si construyen, normalmente, que no es así, encontraremos, normalmente suelen ser más de normativa reglamentaria. Pero el problema es que no tenían fábricas, no tenían material para realizarlo. Luego, una ventaja es que seguían las normas, intentaban seguir las normas, pero aplicar las normas y el material para construir no lo tenían. Todas las fábricas estaban en el bando amarillo. ¿El bando amarillo qué ocurre?
que tienen fábricas, tienen cemento, tienen de todo, relativamente, poco a poco, depende por la agencia y por todo lo demás. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué ejército, digamos, a lo que entendemos ahora como ejército, había al principio de la guerra civil en el bando amarillo, en los defensores, las milicias? ¿De dónde se nutrían las milicias? ¿Dónde estaban los profesionales en ese momento? Pocos. Y todo el mundo sabe, y aquí se ha hablado, del gran problema que existía en militarizar a las milicias, en que tuviesen un orden, concierto, disciplina, etcétera, etcétera. Era difícil, hasta que se dieron cuenta que no había manera, y cogieron a Miaja, a Rojo, a todos, que eran militares profesionales del bando amarillo. Entonces ya, con ese material ya pudieron hacerlo. Ese contexto te puede definir un poco qué tipos de fortificación había en uno y en otro. Y luego el terreno, por supuesto. No sé si contesta o no contesta. ¿Que había diferencias? En el 38, final 39, pocas diferencias. Si nos vamos a la zona de Bilbao, si nos vamos a la X y Z de Valencia, si nos vamos a la batalla del Ebro, si nos vamos a todos esos sitios que no he venido a entrar aquí porque es Madrid, pues vamos a ver unas diferencias enormes. Y la construcción del bando amarillo de los republicanos era una maravilla. Una maravilla. Tenían tiempo en cantidad para poderlos hacer. Las obras permanentes se suelen hacer en tiempo de paz o cuando no hay frente. Las otras son de circunstancias y lo más rápido posible utilizas el material que hay en ese momento. Entonces, no sé si me he explicado, pero con todas estas ideas y conceptos, pues puede aclarar de qué tipo era. Pero no son las que encontramos, no son tan diferentes una de otra. Y de hecho, las han utilizado muchas de ellas, ambos bandos. ¿A quién se la damos? ¿Al que la ha construido o al que la ha terminado o al que la ha modificado? ¿A qué bando le damos esa modificación? ¿Alguna pregunta más? Pues voy a aprovechar yo para hacer una pregunta. Nos queda un minuto, entonces voy a aprovechar para preguntar sobre los refugios antiaéreos en los pueblos cercanos a la línea del frente. Hasta donde yo sé, por ejemplo, Torrelodones tiene un refugio antiaéreo muy primitivo y se hizo por costación popular. ¿Qué nos puede decir de esto? ¿Hay más casos? Sí, hay más casos. Vamos a ver, es de acuerdo. Podría sacar toda la documentación, pero el problema es, por ejemplo, cuando he hablado en resumidas cuentas el dinero que existía en ese momento, pues que no llegaba para Madrid, pero claro, se mandaba algo a los ayuntamientos de las poblaciones cercanas. El tema es que cuando llegaba el material para hacerlo, o el personal para construirlo, como esos pueblos estaban más cerca del frente, lo utilizaban para España y no para refugios. Entonces, hay cantidad de proyectos de pueblos, de refugios antiaéreos que están cercanos, pero que no los encontramos en ningún lado, porque no están. Porque si se coge la argumentación o no, el dinero se ha gastado en fortificación de campaña, que era más prioritario. Es lo que estamos aquí, y voy a poner entre camillas. El presupuesto del Ministerio de Defensa se va la mayoría a los señores que tenemos en misiones de paz. Es lo lógico. Nosotros que estamos aquí lo entendemos perfectamente, ¿no? Los que están más por ahí fuera, arreglar sus coches, sus camiones, su armamento, su alimentación, su logística. Es más lógico que apoyemos a ellos que no se gaste aquí la mayoría, ¿no? Pues allí, en la guerra peor, se apoyaba más a los que estaban en combate en el frente, y el dinero y el material y las obras se utilizaban, el personal se utilizaba en España. Por eso depende del pueblo, y en el momento correspondiente de la campaña de Madrid, el Frente de Madrid, del 38, 39 o lo que sea, en ese momento pues, se ve si había, si no había, si podría haber o no podría haber. Pero en el proyecto estaba, de acuerdo, porque eran, me parece que más de, no sé, 20.000 personas, a ver qué pueblo en ese tiempo tenía ese personal, esa población. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más? Sí. Bueno, una pregunta un poco genérica, que con su conocimiento del archivo, a lo mejor me puede contar. Hace mucho tiempo un antiguo militar ingeniero me contó que muchas de las destrucciones de las fortificaciones de Madrid las habían hecho los cuarteles de ingenieros
cuando llegó el nuevo material americano con el plan Marshall y tal, llegaron explosivos nuevos, como el C4 y tal, y había que hacer las tablas de valoración para ver cómo actuaban esos explosivos sobre construcciones de hormigón. No sé si usted ha visto en el archivo si hay algún documento que eso lo matice. Sí hay documento. He visto, por ejemplo, el documento, está además en el archivo del Ayuntamiento de Madrid. Hay un documento, por ejemplo, en el que en la década del 40 dieron un presupuesto de cerramiento o taponar lo que estamos hablando, los refugios anteriores de Madrid. Lo hay. Me falta una hoja porque en esa carta se le pide que el dinero se ha acabado y con ese dinero hemos podido hacer cerramiento en todos estos refugios antiaéreos y nos falta más dinero para los que a continuación le mencionamos. Y esa continuación en la siguiente hoja no la he encontrado. Entonces, pues, sí se ha hecho. Y luego aprendemos. Digo un ejemplo de qué documentación existe. Existe esa documentación. No de qué elementos ha destruido, documentación de que se ha utilizado munición, se ha utilizado prácticas de explosivos para hacerlo. Yo he hecho prácticas de explosivos en Burgos, en Iberrejorro, donde está ahora mismo el gran éxito que hay prehistórico, ¿cómo se llama? Atapuerca. Y gracias a que hicimos explosivos y que metimos una vía de ferrocarril, empezó a aparecer todo eso. O sea que sí se ha hecho. Documentación, seguro, pero hay que mirar legajos en cantidad porque no hay ninguna titulación o nombre correspondiente, ningún proyecto correspondiente. Sí se ha utilizado, pero lo hemos aprendido de los alemanes. Al principio lo decía, los alemanes, cuando se hizo la línea Maginot, todo el mundo sabe que no sirvió para nada y se colaron por Holanda, ¿no? Pues los alemanes dijeron, no hemos podido probar nuestro armamento. Y se dedicaron a machacar con sus cañones y su artillería, machacar una serie de obras de la línea Maginot para ver qué efectos tenían y hacer sus tablas. Luego, sí, eso justificaría que hay muchos fortines en la Comunidad de Madrid que están volados desde dentro. El 90% de ellos no están volados desde dentro, ¿no? Precisamente la prueba que hacemos es desde fuera. Le metemos un cañón contracarro o le metemos un 105 o algo de artillería o lo acribillamos con una ametralladora o una AMG a ver qué impactos hay. Es decir, de hecho está dentro. De dentro a afuera no se hacen prácticas. Solo debajo del agua. De dentro del agua para afuera. Prácticas de explosivos se hacen de fuera para adentro. Sí, es lógico. En resumidas cuentas, sí hay documentación, hay que buscarlo, sí se hicieron pruebas, pero todas de fuera para adentro. Si hay algunos que están derribados, eso es por el tiempo, la inclemencia, o, como ha ocurrido siempre, nos sirven de cantera para los pueblos, o cuando ya la inclemencia, todas las cúpulas se nos van para abajo, no se pierden por tiempo, no porque ha habido una explosión. Y si es una explosión desde dentro, lo tienes todo fuera. Y lo tienes destrozado y a no sé cuántos metros de distancia. Sí. Y cuando encuentras eso, los encuentras caídos. Eso ocurre en la zona del Pardo, por ejemplo. Las fortificaciones que hay republicanas en la zona del Pardo están esparcidas, muchas por fuera y otras por dentro. Vete a los chalés que hay en el Pardo. A ver cómo hay cantidad de piedras por ahí de esas. Y lo que pasa es que la piedra podría pesar mucho y la dejaría más lejos. Que haya o que no haya, no puedo poner la mano en el fuego en absoluto, como los políticos, no va a poner. Pero que se han hecho pruebas, sí se han hecho pruebas, igual que ustedes. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por ser tan disciplinado, si me gusta. Y bueno, pues vamos a levantar esta mesa y vamos a hacer una pausa de 2 minutos, no hay tiempo para mi tertulia, etc.